Hola gente bella, bienvenidos. Soy Georgina y esto es Lidera tu mente. Seguimos reprogramando la mente mediante el estudio de un curso de milagros. Y hoy nos toca la lección 331 propiamente dicha. Ya sabemos que durante estas 10 lecciones vamos a estar estudiando qué es el ego, ¿sí? Vamos a profundizar ese concepto. Ayer lo que vimos es que el ego es la idolatría, la identificación con el cuerpo y con los logros materiales y con la identificación de lo que muestra la vista, el sentido de la vista física, con la identificación de lo que nos muestra la Matrix, ¿sí? Cuando uno ya se reconoce hijo de Dios, dentro de todo lo que es la unidad, supuestamente, acá dice, el Hijo de Dios no tiene ego. Cuando uno ya se empieza a reconocer como Hijo de Dios, empieza a alejarse del ego. No le voy a decir que vamos a dejar de tener ego porque seguimos encarnados vivos y cuando hablamos hacia el exterior siempre nos identificamos con un nombre. Pero empezamos a ser conscientes de que formamos parte de algo mucho más grande, de una unidad, y allí radica, digamos, nuestro poder y nuestra capacidad para decir que ya no es tan importante, digamos, todo lo externo que nos rodea. Sabemos que somos mucho más que el cuerpo, la casa o el auto que tenemos, las carreras universitarias, los logros profesionales. Sabemos que somos mucho más que eso. Cuando empezamos a ser conscientes de que somos hijos de Dios. Y ya sabemos por la lección anterior de que el ego se destruye con el perdón. Si somos perdonados, como así también cuando perdonamos, vamos deshaciendo el ego, porque el ego es lo que nos divide, nos separa. Y de la única manera en que vamos a evitar esa separación de los hermanos es mediante el perdón, ¿sí? Me perdono y me dejo en libertad, lo perdono y me dejo en libertad, ¿sí? Bueno, la lección 331 dice, el conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Entonces dice, empieza con la oración. A ver, podemos... Y bueno, como les decía, la lección dice, el conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. ¿Qué estamos afirmando cuando decimos eso? Cuando decimos eso, estamos afirmando que no tenemos conflicto porque reconocemos que todo lo que nos pasa, absolutamente todo lo que nos pasa, de algún modo es la voluntad de Dios. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. ¿Sí? No existe ningún conflicto porque todo lo que nos pasa es voluntad de Dios. Todo lo que nos pasa es voluntad de Dios. Entonces, empiezas con la oración y dice, Padre, qué absurdo creer que tu hijo podría causarse sufrimiento a sí mismo. Vuelvo a leer, dice, Padre, qué absurdo creer que tu hijo podría causarse sufrimiento a sí mismo.
El Hijo de Dios sería todas las personas del mundo conscientes de que son hijas de Dios. ¿Sí? Qué absurdo creer que nosotros nos podemos causar sufrimiento. ¿Cómo iba él a poder planear su condenación sin que le hubiera provisto de un camino seguro que lo condujese a su liberación? Me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y crueldad. Dice, me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y crueldad. ¿Sí? Y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y crueldad. O sea, acá lo que estamos aceptando es que en este mundo no es real, no es el mundo que el Padre quiere para nosotros, porque Él nos ama. Y Él no nos abandonaría nunca en un mundo de desolación y crueldad. Entonces dice, ¿cómo pude jamás pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? El amor abandonado a sí mismo sería yo abandonándome a mí misma. Dios abandonando a su Hijo. No hay otra voluntad que la voluntad del amor, que es como decir, no hay otra voluntad que la voluntad de Dios. El miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. El miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. Estar en conflicto es estar dormido. La paz, estar despierto. Fíjense, el miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. El miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. Nunca el miedo puede estar en conflicto con nuestra propia voluntad. Estar en conflicto es estar dormido. La paz es estar despierto. Esta afirmación me trae mucha paz, porque cuando estamos en conflicto, estamos dormidos. Por ejemplo, a mí me suele agarrar esas locuras, ustedes ya saben, de que por ahí me engancho con las publicaciones de páginas entre comillas conspiranoicas, que en realidad son las que dicen la verdad, y me baja mucho la vibra y entro en conflicto, porque es como que quiero decirle a la gente del mundo, hey, mirá, fíjate lo que están haciendo ahora con esto, con lo otro, lo que hicieron en 2020. Pero eso también es estar dormido, porque uno no puede acelerar los procesos de la gente. Uno tiene que aceptar que la gente tiene su momento, tiene su tiempo, tiene su etapa. Y que muchas veces no puede darse cuenta y ver hasta donde nosotros sí podemos ver. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve que pese a todo el caos que hay personas que están en paz y aceptan el caos tal y como se les viene encima, es porque realmente esas personas están despiertas, aceptan la realidad como es, aceptan que las personas son como son y ya está. Fíjense que en las constelaciones familiares uno dice, uno cuando está en conflicto con la madre principalmente y con el padre, pero principalmente con la madre, es como que no acepta a la madre. Rechaza a la madre, la quiere cambiar a la madre, la critica, habla mal de la madre, se queja de la madre, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad lo que estás haciendo ahí es no estar en paz, es estar dormido, es ir en contra de algo que es.
Y cuando vos vas en contra de algo que ya es y que aparte has elegido a tus padres en otra instancia, en otro momento, pero los has elegido, cuando vas en contra de eso, lo único que haces es como dormirte, porque no estás aceptando lo que es. Estar despierto también es aceptar lo que es. Aceptarlo. Es ser, como se dice, brutalmente honestos con nosotros mismos. Y ya. Fíjense en acá, dice, la muerte es una ilusión y la vida la verdad eterna. Nada se opone a tu voluntad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Párrafo 2. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Contemplemos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Amén. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. La voluntad de Dios. Yo digo, pongo en manos de Dios mi vida. Dios sabe lo que es mejor para mí. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Soy tal como Dios me creó. Pongo mi futuro en manos de Dios y acepto que lo que Dios elige y decida para mí es lo correcto. Entonces acá dice, contemplemos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Diluir nuestro ego perdonando para encontrar la paz de Dios, aceptando la realidad como es, que no quiere decir que no podamos hacer nada, simplemente que nosotros tenemos que cambiar nuestra propia realidad, nuestro mundo. Yo la verdad, porque me hago mucho problema algunas veces y mala sangre por lo que veo cuando abro mis redes sociales, pero soy más afortunada de lo que muchas veces, no quiero, como se dice, hacerme la agrandada, pero por ejemplo en mi caso vivo en las sierras de Córdoba, afortunadamente es una casa propia, a ver que no es propia mía, ¿cierto? Pero, o sea, vivo en ciertas condiciones que otra gente quizás quisiera. Estoy libre de deudas y aunque no me sobra, tampoco me falta nada y soy una afortunada. Y si no fuera porque uno se hace mala sangre y quiere que todo el mundo mejore y quiere que la gente uno quiera que la gente abra los ojos y demás, o sea, yo podría vivir en paz así, aceptando que la gente va a abrir los ojos cuando quiera, que la gente va a dejar de votar porquería cuando quiera, que los gobiernos de los países van a seguir haciendo percha a todos los recursos naturales mientras la gente lo permita. Son un montón de cosas que si yo aceptase que las cosas son como son un montón de cosas que si yo aceptase las cosas así como son, podría vivir perfectamente en paz, sin hacerme mala sangre ni nada. Uno se hace mala sangre cuando quiere cambiar las cosas. Las personas se hacen mala sangre cuando quieren cambiar a sus padres, a sus parejas, a sus compañeros de trabajo, a sus pobladores vecinos de su país, al mundo, por no aceptar, que no quiere decir que no podamos
crear nuestra propia realidad. No estoy diciendo de que si naciste pobre o con ciertas condiciones vayas a tener que agachar la cabeza y aceptar eso. Me refiero a poder tomar lo que te muestra la realidad para así tomar las decisiones necesarias, valga la redundancia, para cambiarlas. Pero sabiendo que solamente puedes cambiar lo que está a tu alcance y lo que tiene que ver con tu propia vida, no puedes cambiar a los demás. Esa es la toma de conciencia. Aunque todos somos parte de un uno, si yo cambio, ayuda a que los otros cambien. ¿Sí? Bueno, gente, espero que les haya llegado esta lección. Ya saben que pueden compartir, darle like, suscribirse, activar las notificaciones, la campanita, comentar, compartir en sus redes sociales. Y bueno, nos vamos a encontrar mañana con la próxima lección. Chao.